Pues bueno, ahora sí es hora de empezar, así que una vez más, bienvenidos al webinar La energía renovable en Argentina. Hoy nuestros dos expertos, Juan Carlos Villalonga, diputado al Congreso, y Sonia de Sáenz Lisboa, de EVIMPA, nos van a explicar cómo se está moviendo el mercado de las energías renovables en Argentina y cuáles son las principales tendencias que tenemos que tener en cuenta. Así que para empezar, bueno, quería pedirle a nuestros ponentes que se presenten brevemente. Juan Carlos, ¿puedes presentarte brevemente, por favor? Pues Juan Carlos como que no me oye, así que bueno, Sonia, ¿te puedes presentar brevemente, por favor? Sí, gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Sonia de Sales y soy Country Manager en Argentina para Evergreen Investment Partners. Evergreen es una plataforma de inversión en energías renovables y aparte también soy miembro del comité directivo de CADER, de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Hace aproximadamente 3 años que vengo trabajando full time en el mercado renovable argentino, habiendo participado de casi todas las rondas del programa Renovar, así como también del Mater, y mi expertise principal se centra en el mercado de utility scale fundamentalmente. Ok, Gracias. gracias a ti, Sonia. Pues nada, sin más preámbulos, si puedes empezar a presentar. Perfecto, les primero comparto la presentación que tengo. ¿Me confirmas que se ve bien? Sí, parece que se está cargando todavía. Sí, se ve bien. Vale. Ahora, si la pones en pantalla completa. Sí, estoy en ello. Ahí. Bueno, la idea es hacer una pequeña introducción de cómo está la matriz energética argentina, fundamentalmente de cómo estaba antes del programa Renovar, cuál es el objetivo de la Ley de Energías Renovables y también hacer un repaso de qué ha pasado hasta hoy, no solo en las licitaciones y en lo que se ha adjudicado, sino también cuál es el avance de todos esos proyectos que se adjudicaron como primer año en el 2016. Bueno, Argentina fundamentalmente tenía una matriz, bueno, tenía y tiene una matriz donde se utilizan mucho fuentes convencionales, casi un 60% de la matriz es a partir de termoeléctrica, y eso lo que genera es la necesidad de importación de muchísimo combustible para poder hacer funcionar esas máquinas que son las que satisfacen la demanda energética del país. Eso particularmente, obviamente, es un problema genera un problema de contaminación mayor, pero además de eso también genera un problema importante en la balanza comercial del país. Y es por ello que uno de los objetivos era poder mejorar la balanza a partir de la introducción de más fuentes renovables. Hoy en día ese gráfico que ven a la derecha con 34 gigas de capacidad instalada es actualizado al año 2018 y en el cual todavía las renovables no pesaban tanto. Hoy en día, si miramos datos actualizados del mes de mayo de 2019, podríamos tener hasta el 5% de energía renovable ya instalada en el país. Desde el año 2000, bueno, desde el nuevo gobierno del presidente Macri, que hereda ya la aprobación de la Ley de Energías Renovables que se produce a finales del 2015, se hacen unos planes bastante ambiciosos de inversiones en todo el sector energético, que pasaban tanto por la ampliación de la transmisión, de la capacidad de transmisión del sistema, que no había tenido grandes inversiones en los últimos años, y además también la inversión, como verán, con mucha importancia de energías renovables. Para llegar al objetivo que marca la ley, que son el 20% de energías renovables para el 2025, se requerían instalar otros 10 gigas tan solo de
plantas que funcionasen a partir de fuentes renovables, que podía ser tanto biomasa como biogás, como eólica, como solar fotovoltaica, etc. Con eso se conseguiría cubrir la demanda que está prevista para el año 2025 de 170 teravatio hora con el 20% de energías renovables, que es lo que marca la ley. La inversión medida en billones, en 1.000 millones de dólares o billones de dólares, pues es muy elevada y solo en renovables se llevaría 15 billones de dólares para llegar a ese objetivo en 2025. En el año, bueno, como decía, en el año finales del año 2015, y es importante, creo, esto recalcar ahora, sobre todo en el momento en que se está produciendo, va a haber unas elecciones próximamente, es importante recalcar que la ley de energías renovables fue ampliamente votada por todo el Congreso y, por tanto, no es solo una ley que sea partidaria de un solo partido, sino que hubo bastante unificación en cuanto al criterio de voto. Y de hecho es una ley que se votó en el gobierno anterior, no en el que está actualmente. La ley lo que establecía era unos objetivos de obligatorio cumplimiento para el país en cuanto a la incorporación de energías renovables, teniendo en cuenta que se partía de un porcentaje muy bajo de presencia de renovables en la matriz energética argentina, que no llegaba ni siquiera al 1% en el momento de aprobación de esta ley. Como verán aquí, los objetivos se deben ir cumpliendo de forma paulatina, siendo un 8% para el 2017-2018, que no se cumplió en cuanto a capacidad instalada, sí en cuanto a lo que se había adjudicado, el 12% para 2019, que también va a ser complicado que se cumpla, el 16% para 2021, 18% 2023 y 20% finalmente el 2025. La ley también establece como uno de los criterios importantes es la diversificación, tanto en tecnología como geográfica, de forma de no dejar ninguna provincia aislada de este mercado y, sobre todo, tampoco tener ninguna tendencia en cuanto a tecnología, sino que se pueden usar cualquiera de las descritas que he descrito anteriormente. Y también la ley establecía unos esquemas de incentivo fiscal bastante interesantes, tanto a proveedores locales, con el establecimiento de lo que se denominaba componente nacional declarado, que el componente nacional declarado, en el caso de que un proyecto tuviera un componente nacional declarado superior al 30%, se le daba un certificado fiscal que podía utilizar, y además también tenemos incentivos como la amortización acelerada o la devolución anticipada de IVA, que son muy interesantes cuando uno hace la modelización de este tipo de proyectos. Finalmente, también se crea un fondo de garantía que se denomina FODER y cuyo objetivo es cubrir el posible incumplimiento de CAMESA en cuanto a los PPAs. Como decía, bueno, un poco extendiendo esta explicación, y una de las partes, creo, más relevantes del programa de Renovar y muy interesante, sobre todo para el inversor internacional, era el esquema de garantías que proponía, con un primer nivel que sería el del propio fondo de garantía, que, bueno, pagaría en caso de que el off-taker, que es CAMESA, no estuviese cumpliendo sus obligaciones de pago. Posteriormente, en caso de que el FODER se quedase sin, obviamente el FODER tiene unos fondos limitados, en el caso de que se quedase sin fondos pasaríamos a una garantía soberana, y de ahí la garantía, que es una de las que más el sector internacional ha valorado, es la garantía del Banco Mundial, que en el caso de que no haya pago ni del nivel 1 ni del nivel 2, entraría en vigor esa garantía del Banco Mundial, que permitiría la adquisición del proyecto a un precio prepactado en el PPA. Con este esquema, diseñado para el programa Renovar, es que se producen varias rondas de licitaciones. La primera se produce en el año 2016 y fue absolutamente exitosa. Se han adjudicado en esa primera ronda 59 proyectos, totalizando 2.423 megas. La mayor parte eran de la tecnología eólica y solar, pero también de otras tecnologías también se adjudicó. Y lo que creo que es muy interesante es que del 1 giga que se ofrecía en ese momento y se licitaba en ese momento, se recibieron ofertas por casi 6 veces más.
Así que bueno, eso demostraba el interés que tenían los inversores, tanto locales e internacionales, por el país y por su sector renovable. Posteriormente se produce la siguiente subasta, que es Ronda 2. La Ronda 2 adjudica 88 proyectos, totalizando 2.000 megas aproximadamente, de los cuales también la mayor parte en cuanto a megas adjudicados se lo llevan la tecnología eólica y solar. Y aquí es importante destacar que desde que se produce o se adjudica la ronda 1 hasta que se adjudica la ronda 2, ya vemos una gran disminución del precio. Es decir, en la ronda 1 el precio ponderado estuvo por encima de los $60. Era la primera vez que Argentina tenía una licitación de este tipo después del fallado Genren, que era el otro esquema que hubo anteriormente en el 2012 y que adjudicó bastantes proyectos, pero que finalmente no se llegaron a construir. Y bueno, los precios del mercado estaban bastante elevados en ese momento, aunque aún así sorprendió que se estuviera en un precio de $60 porque se esperaba muchísimo, muchísimo más. Ya en la ronda 1.5 ya nos vamos a un precio medio ponderado de $53, es decir, una bajada bastante importante. Y finalmente en la ronda 2 ya llegamos a un precio de $51. Particularmente en la energía solar también se ve un avance muy interesante, dado que los primeros proyectos en ronda 1 se adjudican a un precio de $60 y en cambio en ronda 2 hemos tenido proyectos solares adjudicados a $40. En el caso de la tecnología eólica, incluso por debajo de los $40 se adjudicaron proyectos. Es decir, que el mercado también fue evolucionando, fue aprendiendo, los players fueron aprendiendo de la tecnología, quizá quitándose también algunos miedos que había previamente, sobre todo el riesgo de construcción, que es algo que preocupa especialmente en Argentina. Y bueno, se fue viendo cada vez un mercado mucho más competitivo también con muchos players. Finalmente, y recientemente, finalmente también destacar lo mismo, que de 1.2 gigas que se ofrecían en ese momento para adjudicar, que ofrecía el gobierno, pues en este caso casi tuvimos el 10% o sea, 10 veces más de ofertas recibidas. Por tanto, se demostraba de nuevo, un año más tarde, el interés de los inversores por el mercado argentino. Finalmente, la última ronda que ha habido del programa Renovar era la ronda 3. Esta ronda era un poco distinta de las anteriores, porque las anteriores apuntaban más a proyectos de utility scale, mientras que la ronda 3 precisamente iba a proyectos hasta 10 megas y quería aprovechar la capacidad que tienen las redes de transmisión en el país. Por tanto, eso también lo que hizo fue cambiar el tipo de jugador que participó en esta licitación. Esta licitación todavía no se ha adjudicado, pero sí que hubo la apertura, sí que ha habido la apertura de ofertas, ya se produjo. En principio, por el momento hay 53 proyectos que habrían sido calificados para poder adjudicar, lo que totaliza 323 megas. En total, en esta licitación se ponían a disposición 350 megas, y la particularidad es que se hacía una distribución regional muy importante. ¿Por qué? Porque inicialmente, por ejemplo, en el caso de la ronda 1, nosotros no había tanta distribución regional porque se hablaba de casi región país, y mientras fuimos a la región 1.5, a la ronda 1.5, donde se regionalizó un poquito más, ya haciendo diferenciación entre NOA, por ejemplo, en el caso del solar, la región NOA, que es el noroeste argentino, la región Cuyo, y luego el resto del país. Y finalmente la ronda 3 tenía cupos por cada una de las provincias que se presentaban y por cada una de las regiones. Con eso lo que se quiere precisamente es cumplir con ese objetivo de distribución geográfica que tenía la Ley 27.191 y que mencioné anteriormente. En esta licitación, en el Renovar 3, que como digo, todavía estos no son datos de proyectos que se hayan adjudicados, en este caso el precio techo era $60, y se ha adjudicado siempre, las ofertas que se han recibido siempre han sido por debajo del precio techo. En el caso de la tecnología eólica, el precio medio ha sido de $58,2 el megavatio hora,
y de la solar fotovoltaica de $57,9 el megavatio hora. Y como verán, este es un precio un poquito mayor de los que he mencionado anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que en la ronda 3 no había el precio no tenía ningún tipo de indexación. Dentro de los pliegos ya se preveía que era un precio flat en 20 años de PPA con Gamesa, mientras que anteriormente en las otras rondas de licitación, en la 1, 1.5 y 2, sí que había tal indexación, por eso el precio inicial era un poquito más bajo. En cuanto a distribución geográfica, bueno, yo creo que la distribución ha sido muy relacionada con dónde se encuentran los recursos en el país. Argentina, la verdad que es un país en cuanto a recursos naturales espectacular, con un nivel de irradiación solar altísimo, sobre todo en la zona del NOA y ciertas zonas del Cuyo. Yo creo que, bueno, una de las mejores irradiaciones del mundo, o la mejor quizá, está en Atacama, en el desierto de Atacama. Es toda esta zona, al encontrarse muy cerca de la precordillera, en encontrarse en la precordillera andina, pues también tiene niveles de irradiación también parejos al del desierto de Atacama, donde se han desarrollado mucho la tecnología solar. Pero bueno, también como vemos por acá, también se produjo un desplazamiento en cuanto a proyectos en la zona centro del país, en la región de Córdoba también, por ejemplo. Y eso porque también por los propios incentivos que pone el gobierno para que se descentralice y se produzca esa diversificación geográfica que es tan importante. En el caso del recurso eólico, pues los proyectos fundamentalmente se han adjudicado en la región sur del país, que es donde están los mejores vientos, aunque también hemos tenido adjudicaciones en otras zonas como la provincia de Córdoba o por la provincia de San Juan, donde también hay un recurso eólico interesante, no tan elevado como en el caso de la Patagonia, que los vientos patagónicos son de altísimo recurso, pero bueno, también con el fomento de la regionalización se consiguió un reparto bastante equitativo de lo que es las inversiones en energía renovable. En total, el programa Renovar, esto sin contar, por supuesto, con Ronda 3, porque todavía no se adjudicó, por eso no lo he incluido, se adjudicaron 147 proyectos, casi un total de 5 gigas de capacidad adjudicada, que es lo que permitiría, en caso de que todos estos proyectos se construyan y finalmente se conecten al sistema, es lo que permitiría cumplir con el objetivo del 20% que establecía la ley. Aparte del programa Renovar, que sería de alguna forma más la vía más pública del cumplimiento de la ley 27.191, la ley también preveía que se desarrollase un mercado privado en el cual los denominados grandes usuarios, que son los que consumen más de 300 kilos, pudieran directamente y de forma bilateral contratarse con un generador de energía renovable, haciendo PPAs privados entre ellos, libremente negociados entre las partes, y de forma que el gran usuario tuviese la opción o bien de cumplir con el objetivo del 20% a través de un PPA privado con un generador, o bien cumplirlo, también lo puede cumplir quedándose bajo el paraguas de Gamesa. Tiene esas opciones. No obstante, en el caso de hacer y con el objetivo de incentivar ese mercado privado, lo que se establece en la regulación del mercado de PPA privado, el mercado Mater, que es la resolución 281 del 2017, lo que permite es que a los grandes usuarios que se van al mercado privado les da una serie de incentivos, que son fundamentalmente el hecho de ciertos ahorros, como por ejemplo el cargo de reserva de capacidad. Van a tener un descuento de casi el 100% hasta el año que viene, y de ahí en adelante baja al 75% y luego posteriormente y gradualmente al 50%. Y también tienen un beneficio en los cargos de administración y de comercialización.
Por tanto, eso es lo que hace más atractivo que los grandes usuarios decidan contratar privadamente y no quedarse bajo el paraguas de Gamesa. En este caso, en el mercado de Matter, los generadores que quieran participar lo que deben es pedir la prioridad de despacho. La prioridad de despacho lo que les permite es quitarse todo el riesgo que puedan tener de curtailment, dado que Gamesa durante 2 años les va a dar una prioridad para la conexión en ese nodo. Eso a cambio de a cambio de un aval que es bastante elevado, que son $250.000 el mega y que es similar al performance bond que se debe dar cuando se adjudica renovar. Este esquema de PPA privado ha sido también bastante exitoso. Hay 51 proyectos que pidieron capacidad de prioridad de despacho en el sistema. O sea que casi es más de 1 giga lo que se pidió, y también se han firmado bastantes PPAs privados dentro de este mercado, que parecería que inicialmente uno de los objetivos que tenía el gobierno es fomentar el mercado privado para evitar la intervención de Gamesa en el sector de energías renovables. Yo creo que también una cosa importante a destacar es que esta opción, la opción de contratar de forma privada, en el caso del mercado argentino, tal y como está regulado, por el momento solo se permitiría en el sector de las energías renovables y no está permitido, por ejemplo, en otros sectores o para otras tecnologías como para la térmica. En cuanto a lo que serían los resultados que se han tenido de tanto el Matter como Renovar, tenemos 198 proyectos que están casi en todo el territorio del país presentes. La mayor parte de proyectos son eólicos 63, solar 61, como ven acá, aunque también hay una presencia importante de otras tecnologías como biomasa, biogás y pequeño aprovechamiento hidroeléctrico. En su totalidad, casi 6 gigas se deberían añadir al sistema, por tanto estamos cerca de los 10 gigas que mencionamos anteriormente, que debería ser el objetivo para cubrir el 20%. De todo esto que se adjudicó, ya tenemos en el sistema conectados 47 nuevos proyectos de energías renovables desde que se hicieron las primeras adjudicaciones en 2016. Eso supone 1.4 gigas conectados al sistema. Y aparte de esos que ya están efectivamente conectados, tenemos 28 proyectos de la ronda 1 y 1.5 que están en este momento en construcción, 6 proyectos de la ronda 2 y 13 proyectos de Matter. ¿Cuáles son los desafíos fundamentales que ha tenido el mercado argentino para desarrollarse más y a mayor velocidad de lo que ha hecho? Lo que lo ha hecho, pues tenemos 2 cuestiones fundamentales. Primero, creo que es bastante sabido la cuestión del financiamiento, el hecho de la situación macro del país incrementó mucho la tasa de interés de los proyectos, lo cual en muchos casos los hizo inviables porque, como comenté, habían adjudicado a precios muy bajos esperando una tasa de interés también muy baja, que finalmente por la corrida cambiaria que se produjo el rescate del FMI y el riesgo que hay en Argentina, hoy esa tasa de interés es muy elevada y eso es lo que ha dificultado que muchos proyectos puedan cerrar financiamiento e iniciar su construcción. Por otro lado, ¿qué es lo que impide el crecimiento a futuro? O no lo impide, lo está obstaculizando en este momento, es la red de alta tensión del sistema. La red, con esos 6 gigas que decía que se han adjudicado del programa Renovar y del Matter, estaría prácticamente colapsada en cuanto al ingreso de nueva capacidad. Eso obviamente con renovables y también otras adjudicaciones que se produjeron en otros tipos de tecnología. Por tanto, el sistema no podría aceptar más capacidad en este momento y el plan es la expansión de ese sistema a través del programa PPP.
Inicialmente era solo a partir del programa PPP, hoy en día se han tenido que buscar también otras alternativas, dando que ese programa también está sufriendo demoras por los problemas de financiamiento del país. Como ven en este mapa, las redes que aparecen en verde son las redes que se deberían y están planificadas su construcción dentro del programa PPP. Son nueve redes eléctricas de alta tensión de 500 kilovolts que lo que permitirían es, por ejemplo, el caso de la red Rodeo La Rioja, permitirían la exportación de toda la energía solar fotovoltaica que se inyectase en la zona NOA, y por otro lado la línea eléctrica Viboratá, Plomer, en este caso lo que permitiría también es toda la exportación de la energía eólica que se produce en la zona de Bahía Blanca. En este momento, como decía, a pesar de que se deberían haber publicado y licitado ya todas estas líneas, la verdad que se ha producido un retraso importante. Por el momento solo estaría licitada esta línea, Río Diamante-Charlone. Y bueno, respecto al resto de las líneas, lo que se espera es que formen parte de lo que es el Renovar 4. El Renovar 4 va a tener como particularidades el hecho de que ya no va a ser una licitación puramente de generación, sino que también va a incluir la transmisión, ¿no? Dentro de las redes de transmisión, de las 9 que están previstas en el plan de ampliación, de expansión del sistema eléctrico, se prevé al menos, tampoco en esto sí que me gustaría destacar que no hay mucha información y que simplemente voy a decir la que un poco es sabida y la que se publicó. Parece ser que las 3 líneas que están seguros que van a tener en cuenta en la licitación es la de La Rioja Sur Rodeo para la solar fotovoltaica, la línea Choel Puerto Madryn y Viboratá Plomer, en el caso de que va a permitir exportar la energía eólica que se genere al sur del país. Se prevé que esta licitación al menos adjudique 1 giga, por lo que el Gobierno anunció recientemente 250 megas para solar y 750 megas para eólico. En este caso se prevé que sean proyectos de gran envergadura, mayores incluso que los de las rondas anteriores, dado que son proyectos que deben justificar la inversión también que se va a hacer en la transmisión del sistema. Según la última información que ha publicado el Gobierno o que ha dado a conocer el Gobierno, se prevé que las bases de los pliegos de la licitación se publiquen en noviembre de este año y que finalmente la adjudicación y la entrega de ofertas sea entre febrero y abril del año próximo. Bueno, respecto a esta licitación, si bien es bastante promisoria y lo que salvaría es el problema que comenté antes de la transmisión, no hay mucha información al respecto, así que sí que el mercado está un poco dudoso en cuanto a cómo se va a estructurar y demás. Hay bastantes preguntas, por ahora no tenemos muchas respuestas, pero bueno, esperamos que pronto tengamos más información al respecto. Así que bueno, este sería el panorama del mercado renovable argentino en el nivel de gran escala, de utility scale, de grandes plantas. Para el caso de generación distribuida, que es otro nicho también súper interesante y que se viene desarrollando más recientemente en el país, Carlos Cali Villalonga es quien lo va a presentar. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, también la invitación a presentar este webinar de ATA, y cualquier cosa, cualquier duda, pues tienen aquí mi correo electrónico y me pueden preguntar lo que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia, por tu presentación. También, bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que pueden mandar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Y bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Cali Villalonga para que dé su presentación. Bienvenido, Cali. ¿Qué tal? Buen día a todos. Pido disculpas porque no estuve al comienzo por un problema imprevisto al inicio. Creo que primero, a partir de, como bien se dijo, como bien decía Sonia, a partir del año 2016 hay una trayectoria recorrida exitosa en materia de proyectos de escala,
creo que en el tema de distribuida tenemos un promisorio mercado, pero todavía en lo que es en fase de construcción de la normativa con el cual se va. ¿Se ve la presentación? No la veo. Para compartir la presentación hay un botón abajo verde que dice compartir pantalla. Si le Ahí das clic ahí, y estamos. luego cuando te aparezcan las opciones le das clic a la presentación que quieres compartir y ahí debería aparecer. Ajá, ¿Sí? ahora ok, perfecto, ahí estamos. Ahora lo único que falta es ponerlo en pantalla completa. Bueno, Perfecto. así que lo que tenemos hasta el día de hoy es las primeras, la reglamentación de la ley, las primeras resoluciones que ponen el marco para que este mercado pueda desarrollarse. Yo lo que quiero darles es básicamente algunas pistas y recursos por los cuales van a poder comprender cómo va a desarrollarse este mercado. En primer lugar, me parece interesante este recurso, porque esto va a ir siendo más y más interesante. Este índice, perdón, no sé lo que pasó, está complicado esto. ¿Desapareció la pantalla? No, yo veo la pantalla. Ah, bueno. Ese índice que se publicó en marzo de este año procura poner en parámetros una evaluación de lo que ocurre provincia por provincia en el país, tanto en la aplicación de la 27191 como en la ley de distribuida 27424. ¿Por qué esto es importante? Porque este índice primero que se va a ir actualizando, y ahora en el mes de agosto va a tener la segunda versión, y la idea es semestralmente que esto vaya de algún modo reflejando la evolución de lo que ocurre en cada provincia. Y les decía, es importante porque Argentina es un país federal, y para la ley 27424, para la ley de distribuida, esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque el mercado eléctrico en el ámbito de la generación es un mercado de competencia, un mercado libre. Lo que es la transmisión eléctrica, que recién se comentaba sobre la falencia que ya estamos teniendo en materia de transmisión, digamos, es un mercado regulado, allí lo que hay son concesiones, y en el mercado de lo que es la actividad de distribución, la relación con los usuarios, si bien son concesiones, son de jurisdicción provincial. Esto es importante porque la ley es una ley nacional y por lo tanto tiene que ser, por un lado, adherida por parte de las provincias. Esto significa que tiene que ser también refrendada por las legislaturas provinciales y tiene que ser también regulada y puesta en práctica por las propias distribuidoras y por los propios organismos de control, de regulación del servicio, que dependen de cada jurisdicción. A esto hay que sumarle la existencia de múltiples cooperativas eléctricas que son a su vez utilities de escala local. Lo que refleja este índice es el grado de adhesión y el grado de implementación que va ocurriendo provincia por provincia. Insisto, esto va a ser de particular importancia para hacer el seguimiento provincia por provincia de lo que ocurre con la ley distribuida. Siempre recordemos entonces que la relación distribuidora-usuario se da en el marco de una jurisdicción provincial. Ahí yo les puse el link, esto le va a quedar seguro, lo podemos colocar después en el chat, el link para acceder a este informe, donde van a ver por qué cada provincia fue categorizada o ranqueada de ese modo. Después van a tener allí seguramente la nueva versión que en días está por salir y que incluso va a tener algunos parámetros nuevos vinculados con la ley de distribuida. Para entender la filosofía con que fue desarrollada la ley, porque hay diferentes criterios, hay dos cuestiones me parecen centrales para entender cómo se diseñó la ley. Por un lado, por supuesto, que otorga el derecho a los usuarios de generación, estamos hablando de cualquier usuario que es
de algún modo, cliente de una distribuidora de energía eléctrica, sea de pequeños, medios o altos consumos. Le da el derecho para poder instalar equipamiento, pero ese derecho es, yo diría, facilitado y donde prácticamente es un derecho adquirido, el poder ejercerlo, es colocar instalaciones y equipamiento a un nivel de potencia menor o igual a la potencia que este usuario tiene contratada. En el caso de que quiera colocar más potencia, eso ya requiere una evaluación por parte del ente regulador jurisdiccional, la distribuidora, y ahí se debe evaluarse técnicamente si la red admite esa potencia extra. Es decir, no es que esté prohibido, sino que eso requiere un paso extra y no entra en lo que sería el régimen o el trámite facilitado. Por otro lado, los usuarios, digamos, el derecho que se le otorga a los usuarios básicamente tiene que ver con el autoconsumo. Esto es importante porque se vincula con lo anterior, se procura que esto sea ejercido básicamente para autoconsumo y hablamos de inyección a la red como casos eventuales. Como todos saben, y esto ocurre en todos los países que se comienza a discutir una ley de esta naturaleza y a discutir básicamente un régimen de energía distribuida, aparecen algunos, yo diría, disyuntivas importantes. La primera de ellas es la que ya mencioné. Pensemos que esta es una ley que expresa el interés nacional para desarrollar este mercado, pero que debe ser equilibrada con que está regulando o está normando situaciones que se dan entre la relación usuario-distribuidora, que eso tiene que ver con jurisdicciones federales, como ya le explicaba. Esto, en principio, generó un enorme conflicto de comprensión por parte de las distribuidoras, que obviamente resistían a este cambio. La ley, de algún modo, al estar filosóficamente o centrada fundamentalmente en el autoconsumo, esto alivió a algunos, perdón, vuelvo a ponerlo, que tiene que ver con el segundo punto, que es, ¿desapareció la pantalla? No, yo todavía la sigo viendo. A mí me ha desaparecido. Puntos Para administrar la bueno, distribución e interés nacional. ¿Perdón? Sí, que veo... ¿El segundo punto lo llegaron a ver? No, ahora sí es verdad que se puso en negro. Ahora. Ahora sí, derecho de usuario versus sustentabilidad de servicio. Ahora sí lo veo. ¿Se llega a ver? Bueno, esto tiene que ver con que ese derecho del usuario, básicamente resistido por las distribuidoras, tiene que ver cómo garantizar o cómo aliviar la pérdida de ingresos por parte de la distribuidora. Las distribuidoras colocan sobre el precio de la energía, o sea, sobre el costo variable de la facturación, parte de lo que es el valor agregado de distribución. Es decir, no es que está dividido en la facturación en Argentina la parte fija, que tiene que ver con el costo fijo, con los costos de distribución, sino que tiene parte de ese valor agregado de distribución incorporado en el cargo variable que es de la energía. O sea que al consumirse menos energía hay menos ingresos de valor agregado de distribución. Creo que se ha perdido mi cámara, ¿no? Pero continúo así, de esta manera. Sí, continúa así, por favor. Bien. La otra disyuntiva que había que resolver era si esta ley fijaba mecanismos de incentivo con valores y de algún modo con precisiones acerca de cómo se iba a incentivar esta generación. Esto tenía que ver si el feed-in tariff era algo que se fijaba, si la facturación neta, etc. A lo cual se decidió pasar por un esquema de dar una especie de caja de herramientas a la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, donde allí están todos los instrumentos de promoción mencionados,
y la autoridad de aplicación puede elegir en cada circunstancia, incluso con la posibilidad de poder segmentar y la posibilidad de elegir por tecnología qué tipo de instrumento de promoción se pueden aplicar. Para hacer un breve recorrido de la ley, el interés nacional de la generación distribuida básicamente lo que explica son, yo diría, uno de los principales elementos que aparecen allí es la necesidad de generar criterios tecnológicos similares en todo el país. Digamos, había ya algunos incipientes regímenes provinciales que estaban estableciendo algunos criterios diferenciados uno con otro acerca de qué se exigía en cuanto a instaladores y en cuanto a tecnologías y parámetros que deben cumplir los inversores, etc. Después, lo que ya mencioné, el usuario generador básicamente está pensado como autogeneración, y en cuanto a cuál es el esquema en que se desarrolla, se decidió volcarse por la facturación neta. Esto quiere decir que el medidor bidireccional sirve para poder medir tanto lo que el usuario va a consumir como lo que el usuario va a inyectar a la red pública, aunque ambos, tanto lo que consumió como lo que inyectó, tienen diferentes precios. Y lo que se netea en las facturas son esos valores económicos, es decir, lo que vale lo que se consumió y lo que vale lo que se inyectó. Y la normativa técnica tiene que ver con esto que yo decía, de darle una homogeneidad tecnológica al país, y esto ayuda a la maduración del mercado, y esto alivia el trabajo de los que venden equipos como los que prestan servicios. También con respecto a las exenciones impositivas, acá, a diferencia de la 27191, donde el énfasis se pone en las inversiones, acá el énfasis está puesto en poder facilitar el ingreso a esta modalidad por parte de los usuarios, de la siguiente manera: eximiendo de todo impuesto a la venta de la energía que hace el usuario al inyectar la energía a la distribuidora. Es decir, cuando la distribuidora le compra esa energía, tratar de sacarlo de la órbita de una venta comercial. Esto significa eximirlo del IVA y eximirlo de impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque pensemos en un usuario residencial, esto lo llevaría a tener que inscribirse como un comercializador de energía. Esto es lo que a nivel nacional la ley hace. Esto es importante porque facilita el ingreso de usuarios de todo tipo. Pregunto, ¿me están viendo bien allí? Volvimos a la... Primero se salió de pantalla, sí vemos la presentación, pero se salió de pantalla completa y ahora otra vez volvió a pantalla completa. Esto por un lado. Después, de la caja de herramientas que yo les mencionaba, que incluso prevé la posibilidad del uso de feed-in tariff, e incluso permitiría pensar en la posibilidad de que algunos de estos elementos de promoción puedan ser aplicados regionalmente en el país, es decir, segmentar geográficamente o segmentar por escala de usuarios. Hay dos elementos que son los que están puestos en la mira como prioridades por parte de la Secretaría de Energía. Por un lado, el financiamiento a la compra de equipamiento. Esto ya existe, una línea de créditos en el banco o en el BICE, pero fundamentalmente, y por la naturaleza de este mercado, lo que se está en este momento instrumentando es de qué manera el BICE traslada esa facilidad crediticia a los bancos provinciales, porque en definitiva, tanto los usuarios residenciales como las pymes y los establecimientos rurales que van a tener interés en hacer inversiones en este tipo de generación, van a recurrir a los bancos provinciales, los bancos locales. El otro elemento en el cual la Secretaría está poniendo énfasis es en el certificado de crédito fiscal. Esto tiene que ver con que parte de la inversión que el usuario realiza va a poder compensarse con parte de los impuestos que tienen que pagar. Esto de algún modo también es un subsidio importante, y este es, yo le diría que es el mayor beneficio y el que en este momento se
presta mayor atención. Hay algo que me parece destacable cuando yo hablo de interés nacional. La ley no lo establece, pero sí la reglamentación. Es que la reglamentación traduce ese interés nacional con un objetivo que es llegar a 1000 megavatios en 10 años, es decir, para el año 2030, y en esto están puesto todo el arsenal de incentivos y la política de la Secretaría de Energía en poder cumplirlo. Yo acá hago una referencia o hago una comparación con los objetivos que establece la ley 27191, la del 8% y fundamentalmente la del 20% para el 2025, que este gobierno ha mostrado un interés y una vocación por el cumplir con estas metas, con lo cual hay una vocación bastante cierta, permanentemente confirmada, de que el objetivo con energía distribuida es llegar a los 1000 megavatios, e incluso para la Secretaría existe la convicción de que esto se puede alcanzar antes de los 10 años. Acá estoy en esta foto simplemente como ejemplo. Esta es hoy en Argentina la instalación de energía distribuida más grande, es de 400 kilovatios, aunque ahora que ya están toda la normativa existente, prácticamente hay la totalidad de los proyectos que están pensando el sector PYME son todos de mayor escala, de 500 kilowatts para arriba. Por eso acá, cuando hablo de cuáles son los jugadores que están hoy volcándose, básicamente son las pequeñas y medianas industrias, y yo diría fundamentalmente los establecimientos rurales y lo que es la agroindustria. Acá el mercado es inmenso, si bien son 15 millones de usuarios de energía eléctrica en la Argentina, tenemos que hablar de decenas de miles, lo que son establecimientos rurales que están pensando en convertirse en usuarios generadores. Esto abre una posibilidad inmensa para empresas en todo el país. Yo quiero mencionar, por ejemplo, el caso que es un caso emblemático, el caso de los establecimientos que requieren muchísimo gasto de energía para bombeo de agua, básicamente en todo el noroeste argentino, en la zona que más, recién Sonia explicaba, tiene mayor potencial solar. En esa zona, toda la producción agrícola o de olivos, o digamos, toda la producción está basada en agua de bombeo que se realiza a 200, 300 metros de profundidad, con lo cual habla de la enorme consumo energético eléctrico que esos establecimientos tienen. De ahí aparecen una cantidad de proyectos que ya totalizan alrededor de 200 megas que están en análisis en este momento. También esto para mencionar la potencialidad que existe. Para otro recurso, recientemente, una vez que, aprovechando que ya estaban las resoluciones fundamentales, y las resoluciones fundamentales tienen que ver, y digo resoluciones, son las normas ya propias de la Secretaría de Energía, son dos básicamente las que se han publicado. La primera de ellas tiene que ver con la habilitación de los trámites online para que se pueda inscribir los usuarios y empezar el trámite, y el otro la constitución del FODIS, que análogamente a lo que es el FODER en la 27191, el FODIS es el fondo que va a alimentar todos los instrumentos de promoción. Eso ya está constituido, también el vice es de algún modo el administrador de lo mismo. Y creo que la explicación de esto pueden encontrarlo en este webinar que hicimos junto con la Secretaría. Allí están explicados en un webinar de 1h30, pero que es interesante para acceder a esto que yo le estoy comentando con algunos detalles y precisiones de cómo deben desarrollarse los trámites. Insisto, estos links los vamos a poder poner después por mail y en el chat. Ahí está, tanto dónde se realizan los trámites online, como también el acceso a este video, que es, digamos, un recurso importante para entender cómo se está desarrollando o hasta dónde se ha desarrollado la normativa en esta materia. Ahí lo que tenemos en el mapa son las provincias cuyas distribuidoras de energía eléctrica ya están recibiendo
e instalando los medidores bidireccionales. Yo les decía, uno de los instrumentos fundamentales que está pensando la Secretaría es este del certificado de crédito fiscal. Allí lo que tenemos es un crédito que tiene un máximo, digamos, hay un monto, un cupo, que es alrededor de, yo lo puse en dólares, que es de alrededor de 7 millones de dólares que tiene disponible para que por cada kilowatt que se instale pueda tener acá desapareció el número, pero son alrededor de $360 por kilowatt que se pueden compensar con impuestos. Esto después podemos ver los números con precisión. Cada usuario, dicho en pesos, va a poder totalizar un certificado fiscal de $1 millón de pesos, que son aproximadamente $23.000. Para dar una idea de cuánto es el costo o el valor que va a tener la energía que se inyecta, ese costo está pensado, y esto tiene que ver con también bajar la conflictividad al máximo posible con las distribuidoras y hacer que este sistema de generación distribuida tenga viabilidad en las provincias. Se ha decidido no solo por la facturación neta, sino que el precio al cual las distribuidoras van a comprar la energía a los usuarios es similar al precio al cual las distribuidoras compran al mercado mayorista. Lo que tenemos allí es un ejemplo de alguna distribuidora, que es la distribuidora de la provincia de Córdoba, que ya hizo su audiencia pública, dando a conocer el cuadro tarifario que ya incluye la tarifa para la energía que va a comprar a los usuarios generadores. Esto ya también lo ha hecho la distribuidora de la principal, las dos principales que prestan el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, que es Edenor y Edesur, es decir, son las distribuidoras que ya han fijado precio y ya tienen han establecido un circuito completo de cómo es el trámite administrativo para llegar al medidor bidireccional. Esto es, a grandes rasgos, el avance que ha tenido hasta ahora la implementación de la ley 27424. Yo, si me permiten, antes de terminar, ¿puedo pasar a una pantalla? Lo menciono solamente, un recurso que yo no puse allí, para poder acceder a todos los instrumentos normativos que aparecen a partir de la ley. Yo también lo voy a poner a través del chat. El sitio Infolec y la ley 27424 van a encontrar la ley y allí los deriva a todas las normativas vinculadas a la ley y todo lo nuevo que vaya ocurriendo. Yo creo que ese es el punto de acceso a toda esta información. Tan solo para cuando lean la ley, yo diría, los mecanismos de promoción los van a encontrar en el capítulo 5, que es allí donde se instrumenta, como yo les decía, el FODIS, y todo lo que es el capítulo 6, que son los beneficios, como yo les explicaba, lo de segmentar, la posibilidad del feed-in tariff, y por supuesto, fundamentalmente, los beneficios para la compra. Hay un capítulo que tiene que ver con el fomento de la industria, que yo creo que eso no se va a implementar por ahora, eso hay que verlo a partir del año próximo, que es el FANGISET, que es todo lo que es la ayuda y lo que es promoción de desarrollos propios en Argentina, tanto de investigación como de equipamiento, como para la constitución de nuevas empresas en las provincias, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas que comienzan a desarrollar esta actividad de prestación de servicios. Esto como recorrida general, quisiera intentar que me vean, a ver si puedo lograrlo. Ahí me ven. Ahí está. Hasta ahora fui una sombra negra, pero ahora pueden verme. Ahora sí. Pues muchas gracias, Cali, por tu presentación. Ahora, si dejas de compartir la pantalla, entonces nos verán a todos durante la conversación y la sesión de preguntas y respuestas. Así que
Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas en la caja de preguntas y respuestas. La primera va dirigida a Sonia y pregunta si hay alguna propuesta de proyectos termosolares en Argentina. ¿Saben algo de una propuesta de este tipo de proyectos? Sí, yo ya hubo dos preguntas al respecto. Yo la verdad que lamento mucho que mi área de expertise es solar fotovoltaica particularmente y luego también de eólico. Desconozco si hay alguna ley particularmente en lo termosolar. Creo que sí que en algún momento he escuchado que había el interés de desarrollar alguna ley específica, pero tampoco quiero decir algo que no sea correcto, pero creería que en la ley 27.191 no está prevista esa tecnología. No sé, Cali, si tú sabes algo más de relativo a esa tecnología. Sí, el proyecto de ley para solar térmico, estamos hablando de baja escala, no prosperó en el Senado de la Nación, así que es un proyecto de ley que todavía está pendiente. Muy bien, bueno, muchas gracias. Luego hay una pregunta bastante larga que dice, bueno, en relación con energía distribuida, dirigida a Juan Carlos. ¿Existen limitaciones técnicas que restringen la instalación de los sistemas? Por ejemplo, capacidad máxima por circuito de interconexión. Es que eso es lo que yo comentaba, el usuario tiene derecho a instalar hasta una potencia similar a la que tiene contratada. Esa potencia contratada está bien explícita para el caso de los usuarios de alta demanda. Para los usuarios residenciales es un promedio que establece alrededor de 10 y 30 kilowatts. Y en el caso que quiere instalar más potencia, mayor potencia, eso se somete a una evaluación técnica. La diferencia está en que el derecho a ejercer ese derecho está facilitado, el otro sí requiere una evaluación más pormenorizada por parte de la distribuidora provincial. Pero no hay límite más que eso. Y pregunto también la misma persona si hay una obligación de instalar medidores remotos en los sistemas de generación. No, lo que se prevé es el medidor bidireccional, más allá de que las distribuidoras puedan apelar a medidores inteligentes y hacer, digamos, mayores, yo diría, sofisticación en los mecanismos de medición y de manejo. La red argentina es una red que está bastante, yo diría, demorada en avances tecnológicos. De hecho, los usuarios residenciales no tienen, por ejemplo, bandas horarias, que sí lo tienen los usuarios de mayores demandas, pero el usuario residencial paga la misma energía en los horarios pico como en los horarios valle. Eso es algo que seguramente son reformas que vendrán, yo creo, en los próximos 4 años. Muy bien. Y bueno, había una pregunta que se me perdió porque la mandaron por el chat, pero me parece interesante. Y esta persona preguntaba por qué en la tercera ronda los precios habían sido un poco mayores que en las rondas anteriores. Sí, sí, la contesté por escrito, pero bueno, básicamente hay varios motivos. El principal sería que en las ronda 1, 1.5 y 2 no había indexación del precio, es decir, uno marcaba un precio inicial que fue el de adjudicación, que por ejemplo podría ser, para poner un ejemplo, $60, y ahí tenías una indexación del precio anual de aproximadamente, creo que era el 1.5, bueno, era con una fórmula, pero creo que quedaba en como en 1.5-2% de indexación anual. Entonces eso lo que permitía es que el valor inicial, el del año 1, fuese menor, porque se iba incrementando en todos los años del PPA. Eso en el caso de Renovar 3 desaparece, es decir, ya el precio de adjudicación es el precio flat por los 20 años. Siempre, si se adjudicó $59, va a ser $59 durante todos los años de vida del PPA, que son 20.
Luego, aparte de esa explicación, que sería la más importante, también hay que tener en cuenta la diferencia en las características de los proyectos. No es lo mismo un proyecto que sea de 100 megas que un proyecto que sea de 10 megas o hasta 10 megas, como era el caso del mini REN. Bueno, en ese caso, el aprovechamiento de economías de escala es menor en un proyecto más pequeño y por eso tradicionalmente el precio por megavatio pico va a ser superior. Tanto en equipamientos como en precios de EPC y demás. Y luego también, tercera razón, que obviamente es importante tener en cuenta, es que el panorama país o el panorama macro de Argentina en el año 2019, que es cuando se produjo Renovar 3, no es el mismo que en el año 2017, cuando fue el último Renovar, que fue el Renovar 2. Y en este caso, pues ya el coste de financiación pesa bastante. Nosotros en Argentina estamos viendo un coste de deuda all-in aproximadamente de un 9,5%, tasa de interés que es bastante elevada. Y luego, Carlos, otro tema que han preguntado bastante, y digo para aclararlo, por si a lo mejor no fui clara en la explicación, respecto al tema de la capacidad del sistema. Hasta 6 gigas, que es lo que se adjudicó hasta ahora, está garantizado. Es decir, no debería haber riesgo de curtailment, más allá de que, bueno, obviamente el sistema eléctrico es un sistema complejo, puede haber cortes. Recientemente en Argentina tuvimos un apagón total, lo cual no es muy habitual, pero bueno, pasó. Pero bueno, para esos 6 gigas el sistema está capacitado de recibir esa inyección. Más allá de esos 6 gigas es el problema, es decir, en lo que nos está complicando la restricción de la transmisión es hacia un crecimiento mayor y hacia la inyección de nuevos proyectos, no de los ya adjudicados. Eso es importante. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues como todas las cosas buenas, este webinar también tiene que llegar a su final. Ya estamos sobre las 5 de la tarde, así que aquí en España, así que bueno, ha pasado la hora. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Cali, por sus presentaciones. Y también quería agradecerle a todos los asistentes por venir a ver nuestro webinar. Les quería recordar que van a recibir las presentaciones y la grabación del webinar también. Que no sé si se quieren despedir de la audiencia. Bueno, muchas gracias y bueno, por mail todas las preguntas y los links que estuve mostrando. Disculpa por las interrupciones en la comunicación. Muchas gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.